¿Listos para la palabra? Un buen amén por acá. Uno muy tibio por allá, ni uno por este lado. Ok. Oremos. Padre mío, gracias que hoy podemos abrir tu palabra. Tú has sido siempre generoso con nosotros en darnos buenos tiempos con tu palabra. Y yo te ruego que hoy no sea la excepción, sino que te muevas entre nosotros, tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento. Protejas este ambiente, Señor, de toda distracción. Protégenos, Señor, también de las acechanzas del enemigo. Señor, yo te agradezco que tú nos cuidas cada día, pero especialmente ahora, cuando tu palabra es soltada. Muévete entre nosotros, Señor. Muévete, te lo ruego. Y te pido, Señor, que esta palabra cale en nuestro corazón y no vuelva a ti vacía. Te lo pido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gálatas capítulo 5. Hoy estudiaremos los versículos 19 al 26 de esta extraordinaria epístola del apóstol Pablo. Los eruditos dicen que Gálatas es la carta más paulina de Pablo. O sea, es la carta que mejor expresa el pensamiento del apóstol. Así que les animo mucho a poner bastante atención. Y ustedes saben que esto es una serie. Entonces, si el mensaje de hoy les llama la atención, también les animo a que vuelvan a repasar la serie que está toda en el canal YouTube y estoy seguro que les va a ayudar mucho en su vida. Para Pablo, la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, poco después de la muerte y resurrección del Señor Jesús, lo había cambiado todo. Nosotros, en esta época, no tenemos experiencia con el judaísmo del cual procedía Pablo. No tenemos esa experiencia, entonces no sabemos el conflicto preciso que él vivía. Pero la mayoría de nosotros proviene de un trasfondo más o menos católico. Depende cómo usted haya sido criado. Pero el catolicismo es como el trasfondo latinoamericano, ¿no es cierto? Y a decir verdad, tiene un esquema más o menos parecido a la religión judía en la que se crió Pablo, aunque los judíos eran mucho más estrictos. Pero me refiero a este esquema de obras necesarias para ganar el favor de Dios y para al mismo tiempo ganar cierta reputación entre las personas, muchas reglas que seguir y ciertos tipos de sacramentos. Eso en la Iglesia Católica, en el judaísmo era más bien ciertos sacrificios o ciertos ritos que eran necesarios para limpiar, por así decir, lo que uno no lograba en términos prácticos. Pero para Pablo, después de la venida del Espíritu Santo, intentar vivir el cristianismo como una religión más era algo absurdo, era soberbia, intentar de obedecer reglas y normas. Y la soberbia no es otra cosa que carnalidad. Por lo tanto, es indispensable para Pablo entender la verdadera forma del cristianismo y no la caricatura que se nos ha venido vendiendo a través de la historia. Para el apóstol, las obras, así como la carne, pasaron porque el Espíritu Santo toma el control. ¿Ustedes creen que los cristianos pecan de vez en cuando? ¿Y usted cree que les gusta pecar? Pero el verdadero cristiano, a diferencia del falso, el verdadero cristiano, cuando peca, le duele. Se arrepiente rápido, vuelve a la comunión, no permanece en la condición. Pero hermanos, ustedes saben perfectamente, igual que yo, que el cristianismo que nosotros conocemos, el cristianismo evangélico,
está lleno también de personas hipócritas y de personas falsas. Y eso es una gran tristeza. Yo me acuerdo, y hoy día no quiero entrar a juzgar a nadie ni nada, pero voy a usar algunas ilustraciones que deberían ser impactantes para que ustedes también puedan entender que este es el ambiente en el cual nos movemos. Yo recuerdo una pareja que llegó acá a la iglesia, por así decir, escapando de su iglesia. Escapando en el sentido de que venían de una iglesia conocida, con un pastor muy conocido, y que este pastor fue sorprendido por personas de su liderazgo en su oficina teniendo relaciones homosexuales con un joven al cual se suponía que estaba haciendo consejería. Por supuesto, esto fue acallado y solamente algunas pocas personas del liderazgo lo supieron y en lugar de hacer algo, lo taparon. Y esta pareja, que era parte de ese liderazgo, salió de allí corriendo y por eso me llegué a enterar, porque esto nunca se supo. Conocí también personalmente la historia de un director de un colegio cristiano que por más de un año usó su oficina para trabajar en las noches, pero en realidad llevaba mujeres y tenía todo tipo de actividades dentro de su oficina, en el mismo colegio. Y yo participé, me acuerdo, en aquella situación donde hubo que despedir a esta persona, cuando se supo. Por supuesto, su matrimonio se quebrantó y hubo mucho dolor en todo sentido. ¿Por qué les cuento estas dos historias? Porque estamos hablando de dos personas que son simplemente para muestra un botón, pero que además son líderes, son personas que influyen en otros, son personas vistosas, personas, árboles grandes, que cuando caen en el bosque matan a muchos árboles chicos. Esa es la idea. Entonces, tenemos que entender que la lucha del espíritu con la carne, de la cual les hablé el sábado pasado y que hoy día continuamos, es una lucha muy seria, es muy compleja, pero que en la perspectiva del apóstol Pablo está ya ganada la victoria por el hecho de que el Espíritu nos habita. Pero en el día que te descuidas en tu vida espiritual, en esta rutina, por así decirlo, pero mejor dicho, es una disciplina de andar en el Espíritu, el día que te descuidas, la carne asoma la cabeza y toma el control. Y pueden pasar estas cosas como las que les conté. Pablo está basándose en el cumplimiento de la promesa más extraordinaria de todo el Antiguo Testamento, y me refiero a la promesa de la inauguración del Pacto Nuevo, cuya gracia, digamos, es el derramamiento del Espíritu Santo. Hay 18 pasajes en el Antiguo Testamento que hablan del Pacto Nuevo, y yo les quiero leer 3 de ellos solamente, los más importantes. El primero es Jeremías, capítulo 31, versos 31 al 34. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esta es la promesa de Jeremías, aproximadamente año 600 antes de Cristo.
Él está vislumbrando algo que falta mucho todavía por cumplir, pero lo está viendo como algo hecho. ¿Y qué es? Que Dios derramaría su espíritu y de esa forma escribiría en el corazón de la gente la ley que al estar escrita en papel o en piedra la gente no logra cumplirla porque por fuerza de voluntad no se logra vencer la carne. Pero Dios la escribiría en el corazón de la gente. Esa es la gran promesa. Algunos años después, el profeta Ezequiel, capítulo 11, versos 19 y 20. Les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Y un poco más adelante, en el libro de Ezequiel, el mismo profeta, capítulo 36, versos 26 y 27, dice: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Este es el sueño de Dios. Esto es lo que Él quiere para su pueblo. Ahora, para el pueblo de Israel, este era un sueño, este era como, ojalá algún día llegue esa época. Pero ellos se acostumbraron a vivir en el pacto anterior a este, que era el pacto que Dios hizo con la nación de Israel, y se llama pacto mosaico, en el cual estaba toda la ley de Moisés. Y entonces ellos se acostumbraron a que esa era la manera de agradar a Dios, y no había otra. Tratar de vivir en el Espíritu, claro, importante, pero al fin de cuentas lo que tenemos seguro es un montón de reglas y normas. Hagamos de esto una religión bien puntillosa. Seamos obedientes. Y eso es lo que intentaron por mucho tiempo. Y el pacto nuevo prometido era una profecía que ojalá algún día se cumpla. Pero hermanos, cuando vino el cumplimiento de los tiempos, y Jesús, después de haber enseñado por unos 3 años aquí en la tierra, se reunió con sus discípulos en la última cena, les dijo: este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. ¿Qué significa esto, Señor? Pero después tomó la copa y dijo: esta es la copa de un nuevo pacto. ¡Wow! Ahí los ojos y los corazones de los judíos se abrieron, porque mencionó la palabra clave. Esto es el inicio de la época más gloriosa de la humanidad. Así es que Jesús murió en la cruz y el derramamiento de su sangre hace posible la era del Espíritu Santo. Pero aún así, cuando Él recién ascendió al cielo y derramó el Espíritu, es que se dio inicio al pacto nuevo. Hermano y hermana, esta es la época del Espíritu. Tú vives, yo vivo en el pacto nuevo. Intentar vivir en un pacto anterior como el de la ley es absurdo. La ley no puede tener control sobre alguien que vive en el Espíritu. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Por qué hay tantas religiones? Porque no sabemos vivir en el Espíritu. Aunque le creemos a Dios, no sabemos hacerlo. Por eso, hermanos míos, algunos grupos mesiánicos intentan colocar en el cristianismo evangélico las formas y usanzas del antiguo Israel. Entonces se visten de judíos, cantan canciones judíos, danzan como judíos, empiezan a celebrar las fiestas judías, hacen un montón de cosas porque dicen, bueno, de alguna manera Dios hablará hebreo,
¿no es cierto? De alguna forma Dios le gustaba a ese pueblo. Entonces, mientras más los imitemos, mejor para nosotros. Y no entienden, si estamos en la era del Espíritu, si no hay nada más, no hay nada mejor que eso. Entonces, hermanos míos, cualquier tergiversación de eso es una tontera. El flaco favor que hizo la Iglesia Católica, y ustedes dirán, el pastor le tiene pica a la Iglesia Católica. Sí, la verdad que sí. Pero ¿qué vamos a hacer? Pero el flaco favor, hermanos míos, comenzado aproximadamente en el siglo IV, V de la era cristiana, de establecer todo a través de reglas y normas y sacar a la gente de la verdadera vida en el Espíritu que la Iglesia sí vivió en los primeros siglos, al punto de que hoy ha impuesto la ley canónica, que son 7 libros así de gruesos, donde aparece todas las normas y reglas de la Iglesia detallado con lujo de detalles en lo que es lícito y lo que no es lícito. Pero hermano, eso nunca ha sido el cristianismo. El cristianismo es vivir en el Espíritu y cualquier otra cosa es tergiversación. Entonces yo le pregunto, ahora con lo que acabo de decir, ¿el Espíritu está en el corazón de los creyentes? ¿Sí o no? Entonces, ¿usted vive 100% en el Espíritu y no en la carne? No tanto. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No andamos constantemente en el Espíritu. Tenemos chispazos de Espíritu, pero no todo el tiempo. Porque la Escritura lo dice con claridad, que es lo que vimos justamente en el mensaje pasado. Anden constantemente en el Espíritu y la carne no va a tener oportunidad con ustedes. Pero dejen de andar en el Espíritu y la carne toma el control. Entonces, ahora, después de haber dicho eso, para más claridad, Pablo va a ahondar en la diferencia entre andar en el Espíritu y andar en la carne. Así que recién ahora empezamos el mensaje. ¿Qué le parece? Leamos en primer lugar el detalle de Pablo acerca de lo que es andar en la carne. Versículos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Practican, los que practican continuamente. ¿Sabe cuál es la diferencia entre caerse de vez en cuando y practicar continuamente? El que cae alguna que otra vez, porque se descuidó, porque andaba paveando nomás, porque por eso, ¿me entiende? Porque descuidó el devocional, porque no ha tenido una vida de intimidad con el Señor, porque no anda con la antenita de 20 vinila y bien parada, entonces no detecta la situación, anda flacucho en las cosas espirituales, entonces se pega su resbalón. Eso pasa, ¿sí? Mal que pase, pero pasa. Pero la diferencia con el que practica es que ese lo hace a propósito. Ese ha perdido el temor de Dios, o tal vez nunca lo tuvo. Y eso, mis hermanos, cuando tú mantienes un pecado oculto de manera constante, tienes que revisarte. Eso no puede ser. Pablo está consciente de que los cristianos se pegan resbalones, pero el que lo mantiene,
es otra cosa. Es un problema mucho más profundo. Pablo dice que las cosas de la carne son manifiestas, o sea, se notan. Y de verdad que se notan, pues, hermano. O sea, usted lo nota, yo lo noto. ¿Saben que yo he desarrollado con el tiempo una especie de sexto sentido para la carnalidad? Sí, sí es cierto. Porque son tantas las veces que converso con hermanos que me doy cuenta de los pequeños cambios. Me doy cuenta de una mirada diferente. Baja la cabeza, no me mira con sonrisa, no me mira con alegría. Yo, se pegó en su resbalón. De repente hay otra persona que no está contenta con su cuerpo, no está contenta con sus actividades. Entonces yo me doy cuenta, esa persona está sufriendo y está tratando de solucionar su vida dándole lugar a la carne. Me doy cuenta cuando las personas conversan cuáles son sus patrones y valores, cuando con facilidad disculpan o justifican algunas cosas que la Escritura claramente dice que no son así. Entonces me doy cuenta, esa persona está acostumbrada a vivir en la carne y ya no le encuentra lo malo. Ha perdido la sensibilidad espiritual. Me doy cuenta cuando un cristiano genuino empieza a tener actitudes diferentes. ¿Sabe cómo me doy cuenta? Por ejemplo, yo miro siempre a las parejas. Cuando la esposa se pone triste, él anda en algo raro. Es cierto. Cuando la mujer anda en algo raro, el hombre se pone callado, se va para adentro. Pero cuando el hombre anda en algo, las mujeres andan así. Como imposible no saberlo. Me doy cuenta porque los hermanos y hermanas se ponen llorones, se ponen delicados, se ponen evasivos. Me doy cuenta cuando una persona está en problemas de sexualidad y ha tenido éxito, ha podido controlarlo por un tiempo y después recae. Mire, es casi lo veo entrar, ya sé, a conversar de nuevo. ¿Sí? ¿Y saben por qué he desarrollado este sexto sentido? Y no es nada especial. Es simplemente, hermanos, que me fijo. Me fijo en ustedes, porque los quiero, porque soy su pastor, porque me interesa su vida. Entonces me fijo en todos los detalles de su lenguaje no verbal y me doy cuenta de los cambios para ayudar. Pero la principal ayuda no soy yo, es el Espíritu que mora en ti. Yo no quiero hablarles de estas cosas, mis hermanos, como si yo ya no pecara. Estamos lejos de eso. Ni tampoco quiero juzgar a colegas, ni a cristianos de otras iglesias, ni a la Iglesia Católica. Yo le tengo pica a la historia de la Iglesia, pero a los católicos los amo igual que a cualquier ser humano. ¿Me entienden? Pero yo he aprendido algo. Ante Dios no le voy a poder llevar títulos, ni cuántas cosas hice, ni los dones que tengo, ni los talentos. No, lo único que le puedo presentar es integridad. Señor, hice mi parte y tu Espíritu pudo hacer lo que quería en mí. Al menos, no sé, un 70%, 80%. Señor, lo hicimos juntos. Eso es todo lo que voy a presentar. Y eso es lo que quiero que ustedes presenten cuando lleguen al Señor. Integridad, genuinidad. Y ya habiendo podido decir esa palabra, inténtelo. Ser genuino.
De verdad. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Y sabe qué? Y le puse abajo otros pasajes, porque si usted está siguiendo esta serie, después revíselos. Esta lista de Gálatas capítulo 5 no es la única en las cartas de Pablo. Hay un montón. Hay en Colosenses, en Primera de Corintios, en Segunda de Corintios, en Romanos, en las 3 cartas pastorales de Primera, Segunda de Timoteo y Tito. Hay hartas. Eso significa 2 cosas. En primer lugar, que ninguna de estas listas es exhaustiva. Todas son representativas y que además Pablo las elaboraba conforme a las situaciones de los lectores en particular. O sea, la lista que aparece en Romanos era la adecuada para la iglesia en Roma, pero la lista que le mandó a los Gálatas era adecuada para los Gálatas. Entonces ahora vamos a darnos cuenta que esta lista de los Gálatas se puede dividir en 4 secciones y son muy llamativas, 4 categorías. La primera son pecados relacionados con el sexo. Y ahí les digo de inmediato que la palabra adulterio no es parte del original. Cuando uno dice eso, es complejo porque la gente dice, pastor, ¿me está diciendo que esto que dice la Biblia no es? Sí, más o menos. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de escritos del Nuevo Testamento. Entonces lo que se conserva es una cosa ecléctica, son las lecturas más probables. Tenemos más de 10.000 copias, es como si yo guardara en la casa. No, pero en los museos y cosas así hay más de 10.000 copias antiguas del Nuevo Testamento que van desde el siglo II hasta el siglo X más o menos. ¿Se fijan? Entonces, esas copias se comparan y dicen, bueno, ¿cuál es la copia más, o la palabra más antigua, la copia más antigua? ¿Cuál es la más fidedigna? ¿Cuál es la que más se usó? ¿Cuál es la que está más representada? Etcétera. Hay un montón de estudios sobre eso. ¿Bien? Y esta palabra adulterio se agregó a esta lista, por ahí por el siglo IV, siglo V. Y también la palabra homicidios, que está hacia el final. Esa tampoco corresponde. Ahora, no importa si está o no, porque Pablo sí las usa en otras listas. Pero para ser sinceros con ustedes, tengo que decirles que estas no estaban. ¿Ok? Así que las 17 palabras que usted lee en la Reina Valera, en realidad en el original griego eran 15 solamente. ¿Ya? Quitando esas 2. Pero las categorías son estas. Pecados sexuales, donde está fornicación, inmundicia y lascivia. 2, grupo 2, adoración ilícita, donde está idolatría y brujería. 3, fíjese aquí, ahí está el grupo más grande. Y el grupo 3 son puros problemas de relaciones entre las personas. ¿No es cierto? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Son puros problemas relacionales. Y después el número 4, excesos, o también se podría llamar intemperancia, que son borracheras y orgías. Entonces, ¿cuál es la estrategia de Pablo al presentarnos eso? Uno lee la lista y dice, wow, qué cosas más feas. Eso es todo lo que uno lee. Pero si uno hace este análisis, se da cuenta de que Pablo tenía un propósito. En primer lugar, los creyentes, en general, Pablo los rescataba en la sinagoga. O sea, lo primero que hacía Pablo al llegar a cualquier ciudad es predicar en la sinagoga judía. Y allí había inconversos no judíos también, que de alguna manera se sentían atraídos con el judaísmo. Entonces, cuando escuchaban a Pablo, decían, wow, aquí es algo nuevo, extraordinario, el cristianismo, fantástico, y lo empezaban a seguir. Los gálatas, por tanto, ya tenían cierta experiencia con el judaísmo. Y los 2 primeros grupos que estaban antes, o sea, los pecados sexuales y la adoración ilícita, ellos ya habrían entendido que eso era pecado. Entonces Pablo tomó una base común.
Les lanzó primero los pecados. Oh, no, eso ya no lo practico, eso no, por ningún motivo. Entonces dice, ok, nos estamos entendiendo. Ya que nos entendemos con el grupo 1 y 2, ahora les lanzo el problema, grupo 3. ¿Por qué? Porque eso es lo que estaban viviendo en Galacia. Problemas de relaciones. Eso era. Entonces Pablo les dice, fíjense que el tercer grupo lo coloco junto a pecados que ustedes ya consideran pecado y que son verdaderamente aberraciones, como practicar brujería, como practicar sexo ilícito de todas partes. Es como si yo, hermanos míos, en el mensaje pasado que les hablé bastante sobre la pornografía, y coloco al lado de eso comer mucho o ver mucha tele. Entonces usted de inmediato saltaría y me diría, no, pues pastor, si no es lo mismo. No es lo mismo ver mucha tele que lanzarse en la otra cuestión. Pues eso es grave. Esto no tanto. Esa es la influencia de los famosos pecados veniales, ¿no es cierto? Que uno empieza a clasificar. Esto es grave, esto no es tanto. Esto necesita, hay mucha cosa para ser perdonado. Esto no, esto casi Dios lo pasa por alto. No es así. Cuando tú te envenenas, te puedes envenenar con un veneno chico o un veneno grande. Entonces no trates tú de decir lo que es absolutamente malo. Déjale eso al Señor. Tú anda en el Espíritu. Esa es tu pega. Ok, entonces el grupo 2 es la meta de Pablo. En segundo lugar, el grupo 3, perdón. En segundo lugar, en el mundo pagano siempre se asociaba la idolatría y la hechicería con el sexo ilícito. Siempre. Porque todos los cultos tenían componentes de fertilidad. Y entonces, como lo que ustedes ven ahí, el templo de Apolo o el de Artemisa, siempre tenían una cantidad importante de jovencitas que servían como prostitutas y que eran llamadas sacerdotisas, porque de esa manera se lograba tener comunión con los dioses de la fertilidad a través de ellas. Y logrando esa comunión con los dioses de la fertilidad, uno obtenía o podía obtener el favor de esos dioses en prosperar, en tener mejores cosechas y cosas así. Entonces esa era la práctica. El templo de Apolo, por ejemplo, contaba con más de 1000 sacerdotisas de fertilidad. 1000 chiquillas en Corinto, y muchas de ellas se rapaban. Entonces eran completamente reconocibles en qué trabajaban. Bueno, otro día cuando predique Corinto les cuento el chisme ese. El tercer grupo era el objetivo, la última cosa. Porque Pablo tiene la intención de mostrarles que las peleas y contiendas que había entre ellos eran tan graves como el sexo ilícito o como la brujería, para que no disminuyeran ese asunto. ¿Saben? Yo recuerdo hace un tiempo haber tratado, me pidieron el favor de que tratara o hiciera una terapia a un líder de alabanza que tenía el problema de la pornografía. Y la verdad es que estuvimos un año de conversaciones, hasta que salió. No sé si recayó, espero que no, oro que no. Pero fue complejo, porque para empezar, él no quería reconocer muchas cosas. Después, cuando se terminó de abrir, fue escandaloso. Pero cuando al principio era como reticente, porque ya se había acostumbrado a ocultar ese asunto. Y mientras tanto, él seguía ministrando en la alabanza, como si nada, hasta que lo descubrieron, y por eso tuvo que este proceso empezar y me pidieron a mí el favor.
Y mientras tanto, el pastor quería dejarlo seguir en la alabanza. ¿Por qué? Porque necesitaba gente en la alabanza. Es como ese dicho, ¿no es cierto?, que el fin justifica los medios. Entonces, necesitamos alabanza. Dios se va a agradar con eso. Entonces, bueno, ya lo metimos a terapia. Que siga nomás. Entonces yo tuve que decirle, es que no funciona así. Si yo voy a ayudar, él tiene que parar en toda actividad y tiene que restaurarse antes de volver a tocar una guitarra o cantar adelante o ministrar o hacer cualquier cosa en la iglesia. Así que tuve que trabajar con el pastor también. ¿Qué le parece? Esta otra no trabajé yo, pero la averigüé, la supe por casualidad. Que en una iglesia que yo conocía, que conocía al pastor, el pastor me dijo, así como, medio como, tengo este problema, pero medio también así como, bueno, les pasa a todos. Y a ver qué es. Que tenían en la alabanza 2 jóvenes que estaban teniendo sexo, pero no eran casados. O sea, sexo prematrimonial. Y toda la alabanza lo sabía. Y nadie decía nada. Y como si fuera poco, el líder de alabanza era homosexual. Ya mire, uno puede tener una tendencia, etcétera. Los heterosexuales también tenemos que controlarnos, ¿no es cierto? Es parte de la vida. Pero este era practicante. Entonces otra vez tuve que empezar con el pastor. Hermano querido, tener un grupo tocando adelante no es tan importante como agradar al Señor. Cumplir con el show no es a lo que nos ha llamado el Señor. Como recalcó mucho hoy día en la alabanza Marcelo, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿a qué estás jugando? ¿A tener un show lindo para atraer mucha gente o a atraer la presencia de Dios? Porque tú mantienes esto voluntariamente y puede llegar mucha gente, pero se te va la presencia. Y ahí hiciste un muy mal trabajo. Entonces les digo, hermanos míos, que de eso estamos hablando. ¿Qué creen ustedes que pasa cuando ustedes deciden andar en la carne y no en el espíritu? ¿Qué pensarían de que yo viviera en la carne y no en el espíritu, en cosas que tenga ocultas? No, pues el pastor no puede. En conclusión sobre este asunto, los que practican continuamente han perdido el temor de Dios. Y Pablo dice, no heredarán el reino de los cielos. ¿Eso significa, pastor, que voy a perder la salvación? No, yo no creo que la salvación se pierda. Yo creo que nunca la tuviste. Porque el que no tiene temor de Dios y oculta un pecado y lo mantiene y lo acaricia y no le importa lo que eso produzca en el seno de la novia de Cristo, nunca ha recibido el Espíritu Santo. Apagó la conciencia y ya no le importa nada, solo su autosatisfacción. Hermanos queridos, Pablo te lo dice con todas sus letras, no heredarás el reino de Dios. Lo mismo dijo poco antes en Gálatas 4, versículos 6 al 7. Por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Pablo le está diciendo, si eres, eres.
Y si eres hijo, eres heredero. ¿Y por qué? Porque tienes el Espíritu. Créelo, diviértete con eso, gózate con eso, es tu privilegio. Pero al mismo tiempo dice un poquito después, los que practican las otras cosas, que se han dado a eso, no, ellos no heredarán el reino de los cielos. ¿Qué trata de decir Pablo? Evalúate a ti mismo. No le pidas a la congregación que te evalúe, no le pidas al pastor que te evalúe. Evalúate tú solo, delante del Señor. ¿Tengo temor de Dios o no? ¿Vivo una doble vida o no? ¿He aprendido a ocultar cosas y que nadie se da cuenta o no? Es tu decisión. Para que el contraste se notara con mayor fuerza todavía, Pablo habla ahora del fruto del Espíritu. Ese que todos ustedes conocen y que yo también. Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si tú vives eso, ¿para qué necesitas ley? ¿No es cierto? Si uno está lleno de amor, ¿va a andar robando? Si uno está lleno de paz, ¿va a andar drogándose? Si uno está lleno de gozo, ¿va a necesitar una orgía, una fiestuza o lo que sea? No, porque vive feliz. Nadie tiene que restringirme tampoco. Ahora, si uno analiza esto, Pablo tenía la intención de enfocar los problemas de relaciones. Entonces, el fruto del Espíritu, que también es representativo, no es único, hay otras listas de fruto en otras partes. Sorry, pero así es. Entonces, 8 de los frutos, 8 de los sabores del fruto, son precisamente contrarrelacionales. Mírenlos ahí. ¿Se da cuenta? El Espíritu, los primeros 8, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre, se oponen a los problemas relacionales, que también son 8. Si sabe lo que hace Pablo. 8 problemas relacionales, 8 sabores del fruto. Cada uno controla los de arriba. Pero por otro lado, templanza, uno solo, controla a todos los demás excesos. ¿En qué tienes que crecer? Depende. ¿Tus problemas son relacionales? Crece en los de acá. ¿Tus problemas son sexuales? ¿Son de ira? ¿Son de idolatría, brujería? ¿Son de etcétera? Crece en templanza. Crece en templanza. Y entonces, para terminar el mensaje de hoy, vuelvo a hacer la misma pregunta de la vez pasada. ¿Cómo se hace, pastor? Y les traje un pasaje que no usé en el mensaje anterior y que es un poquito más brusco, pero importante también. En Tito, capítulo 1, versos 15 al 16. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Qué trato de decir con esto? Evalúate, hermano y hermana, evalúate con honestidad. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Son personas reprobadas delante de Dios. No heredarán el reino de los cielos.
No puedes tener doble vida, no puedes tener una mente dividida. No se puede. O es la vida en el espíritu o es la carne. La decisión es tuya. Ejemplo, ¿hay aspectos de tu vida en este momento que están en desobediencia? ¿Hace falta el devocional, mejorarlo? ¿Hace falta crecer en una vida de oración? ¿Es tu asistencia a la iglesia es regular o es fluctuante? ¿Participas en los servicios de la iglesia? ¿Cómo andas con las finanzas en relación con el reino de Dios? Todo eso te ayuda con pequeñas evaluaciones. Si tú puedes poner un ticket en aquello que es sencillo de obedecer, entonces vas a obedecer también las cosas más complicadas. Y la obediencia es la muestra de que le crees a Dios. Porque cuando yo no le creo a Dios, tampoco le obedezco. Pero si yo lo amo y le creo, entonces va a ser fácil obedecerle. Chequea estas cosas sencillas. Usted me dirá, pero no es tan sencillo esto de asistir todas las veces. Claro que es sencillo, pues. Sea flojo. Pero hacer el devocional, pastor, es que yo ni entiendo la Biblia. Oye, pero si está en la iglesia donde explicamos la Biblia, pues. Aquí hay cursos, aquí hay de todo. ¿Cómo que no me entiende la Biblia? Entonces, si quieres, puedes. No me digas que no hay forma. Sí hay forma. A lo mejor dices no hay tiempo, pero eso es otro tema. Las finanzas, que pastor no me alcanza, si la finanza nunca ha tenido que ver con que alcance. Tiene que ver con que le creas a Dios. Fíjense en esto. ¿Ustedes se acuerdan de un episodio en que Jesús estaba con los discípulos y después los dejó a cargo y se fue con 3 de ellos al monte de la transfiguración? Y después, cuando volvió, los discípulos vienen y le dicen: Señor, aquí estamos con un serio problema. Y viene el papá de un niño, ¿verdad?, que estaba enojado porque los discípulos no habían podido echarle un demonio. O sea, él hace cosas para que entre el demonio y después los discípulos tienen la culpa. Así funciona la vida humana, ¿no es cierto? Ustedes saben. Pero llegó el hombre enojado. Oye, tus discípulos no pueden hacer nada. Entonces tú, si puedes hacer algo, ayúdanos. Y Jesús le dice: si puedes creer. Si puedes creer. Entonces Jesús así, ya fuera. Y se fue el demonio. Entonces los discípulos, así, con la cola entre las piernas, después le preguntaron: ¿y por qué nosotros no pudimos? Y Jesús les dijo, a ver, ¿qué le dijo? Por vuestra poca fe, ¿no es cierto? Porque si tuvierais la fe, ¿de qué tamaño? Como un granito de mostaza, le dirías ¿a quién? Que se moviera. ¿Y qué pasaría? No se movería. No, claro que se movería. ¿Se fijan? Y Jesús les dijo: pero este género no sale sino oración y ayuno. Entonces Jesús les dijo, con eso: ¿quieren ustedes de verdad vivir en el Espíritu? Hay cosas que requieren salir de lo normal e ir hacia los límites. El ayuno es eso. El ayuno es decir: Señor, yo estoy dispuesto a dejar de comer con tal de vivir en el Espíritu. Señor, tengo este problema, ponle tú el problema. Señor, tengo este problema, no logro derrotarlo. Incluso las consejerías del pastor no me han servido, ni siquiera a sus discipulados. No, ahí sí estamos mal, ¿eh? Pero me falta, Señor. Entonces Jesús te preguntaría: ¿estás dispuesto incluso a ayunar para salir de esto?
No, Señor, porque me da hambre. Ok, entonces, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar? Por ser libre. ¿Hasta dónde? ¿Eres un soldado comprometido o soldado de fin de semana solamente? Eso es. Así es que termino, mis hermanos, con unos versículos que son preciosos, aquí mismo en Gálatas, capítulo 5, versos 24 al 26. Pablo les dice: los que son de Cristo han crucificado la carne, con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Lo que dice al final tiene que ver con los problemas que había en Galacia. Muchos conflictos, peleas, cosas así. Entonces, anden en el Espíritu y van a solucionar estos problemas. Ya no va a haber más irritaciones, ni envidias, ni vanagloria. Okay. Pero lo que dice antes es muy precioso. Los que son de Cristo han tomado decisiones firmes. Crucifican la carne. Eso significa tomar o llegar hasta el límite. Si tengo que ayunar, si tengo que aumentar la lectura bíblica, si tengo que orar más, si tengo que disciplinarme, lo que tenga que hacer, pues lo hago. Porque hay un fin mayor. No soy un soldado aficionado, soy un profesional. Soy uno que llega hasta los límites. ¿Me siguen? Han crucificado la carne. Y después les dice: si vives por el Espíritu, si naciste por el Espíritu, y nadie puede llegar al reino de Dios si no ha nacido por el Espíritu, entonces marchemos juntos por el Espíritu. Aquí la palabra andemos también por el Espíritu es una traducción un poquito mal. La palabra no es la misma que antes, que dice anden en el Espíritu, es otra que dice marchemos como un ejército. Es la palabra para una parada militar. Marchemos todos juntos en el Espíritu. Dios promete que se puede. Entonces se puede. ¿Lo crees? Yo lo creo. Pero para que funcione hay que hacer algo. Y ese algo te compete a ti. Tienes que poner de tu parte. Necesitas dejar de vivir la vida actual si quieres otra cosa diferente. ¿Crees que Dios existe y que puede hacer una diferencia en tu vida? Pues créele, tómalo en serio. Deja de vivir en función de las noticias de Instagram. Deja de vivir en función del diario vivir, si hay o no trabajo, o si estás envejeciendo o no. Te lo aclaro de inmediato, sí, estás envejeciendo. ¿Ah? Deja de vivir en función de las cosas que no están bajo tu control. Pon en lo que tienes que poner las fuerzas. Hay que enfrentar esta lucha en lo individual, porque lo grupal primero comienza en el individuo. Y hay que enfrentar la lucha en comunidad, porque al final necesitamos los unos de los otros. Y es en la comunidad donde se ve si algo ha pasado en lo individual. No te quedes más como un espectador del Espíritu. Deja que Él tome el control. Amén. Por favor, pónganse de pie. Hermanos, quiero que les quede claro algo. Hoy no vine a hablarles de santidad, porque ustedes no pueden producir santidad. Hoy vine a hablarles de la decisión de vivir en el Espíritu, porque eso sí puedes hacer. Y cuando vives así, se produce santidad. Y tu vida le agrada a Dios.
O sea, la decisión es, ¿qué te gusta más? ¿Lo que Dios dice para ti o la carne? Si Dios dice que hagas ejercicio, haz ejercicio. Si Dios dice que leas más la Biblia, lee más la Biblia. Si Dios dice, hazlo, hermano, hazlo, si te va a resultar. Andar en el Espíritu es posible. Padre, yo te doy gracias por todos los oyentes aquí esta mañana y por los que oirán este mensaje posteriormente. Yo te doy gracias, Señor, por el mover de tu Espíritu, porque hemos hablado hoy de vivir en el Espíritu, de andar en el Espíritu, sí, Señor. Pero para eso necesitamos también que tu Espíritu abra nuestro corazón. Tú dijiste que en esta época cambiarías el corazón de piedra y pondrías un corazón de carne, un corazón receptivo, un corazón vivo para las cosas tuyas. Yo te ruego que eso lo haga tu Espíritu hoy. Que la palabra penetre, que la palabra transforme, que la palabra produzca fruto, el fruto de tu Espíritu. Y ver a mis hermanos y hermanas llenos de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Dios, llénanos de tu Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús.